Bienvenidos a una emisión más de Espíritu Canal, este hermoso 12 de diciembre, lunes. Comenzamos esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por una mañanita más, este regalo mariano a toda Latinoamérica. Santa María de Guadalupe para todos nosotros en nuestro Santo Corazón. Y sobre todo en el Santo Corazón de Dios, que nos quiere volver santos. Es María la que quiere estar en nosotros. Es María la que nos lleva de la mano a encontrarnos con Cristo. Gracias, Santa María, por tu presencia en nuestras vidas, por tu intercesión de Madre. Gracias, Señor, por entregárnosla a sí mismo en la cruz, por Madre y Redentora también, con la conversión de nuestro corazón que nos lleva hacia ti. Hagan lo que les diga, dice María, desde su fía, desde su confianza. Como tenemos esta bendición, todos los mexicanos, en nuestra Madre guadalupana. Querida Morenita del Tepeyac, te pedimos en esta ocasión por todos los peregrinos que vienen en estos días, que regresen con bien a sus destinos, pero sobre todo que regresen con un gran cambio, una conversión, una evangelización. Que no sea un viaje simplemente, que no sea un llegar a un lugar y ya, sino que sea una verdadera peregrinación, que quiere decir dejar las seguridades para encontrarnos con la fe y vuelto a casa con un corazón inflamado en el amor del Señor. Permítenos, Señor, que así sea y bendice a todos los peregrinos que lleguen con bien a sus destinos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar con nosotros y comenzar esta mañanita en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 1 versos 39 al 48. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, las palabras de su prima Isabel. En este momento de encuentro de Jesús con Juan el Bautista, ambos en el vientre de sus respectivas mamás, y cómo brinca en el seno de su madre de gozo, de alegría, de felicidad, de estar cerquita del Redentor. María, primera misionera que nos trae a Jesús, nos lleva también ese honor, esa bendición de recibirla también a ella. Podemos hacerlo y es menester abrir nuestros corazones, y como en la parroquia tenemos un grupo de guadalupanos, recibir su imagen, recibir la oración. Es menester, eso es recibir a Cristo Jesús, es saludarla también con esa confianza y, como hemos dicho durante las homilías de estos días, ser esa confianza de tipo. María es un tipo de la iglesia, o sea, debemos de imitarla, ya que ella, siendo esa esposa del Espíritu Santo, madre de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, bueno, pues también nos invita a imitarla, porque decir en nuestro corazón y en nuestra vida: hágase en mí como tú dices, de eso se trata. Y en este día tan mariano pedimos también que nuestros frutos sean adecuados y bien vistos por el Señor. María, danos un corazón un poquito como tú. Llévanos a Cristo Jesús y enséñanos a rezar, enséñanos a decir como tú: Señor, soy el esclavo de tus manos, aquí estoy para hacer tu voluntad, hágase en mí como tú dices. Que nuestra fe sea tan fuerte que tengamos esta convicción y este deseo. Así sea. En el tema de hoy, María caminó y cantó. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. Así comienza el canto del Magnificat, y a través de él María se vuelve la primera pedagoga del Evangelio. Nos recuerda las promesas hechas a nuestros padres y nos invita a cantar la misericordia del Señor. María nos enseña que en el arte de la misión y de la esperanza no son necesarias tantas palabras ni tantos programas. Su método es simple: caminó y cantó. María caminó. Así nos la presenta el Evangelio después del anuncio del ángel, presurosa, pero no ansiosa. Caminó hacia la casa de Isabel para acompañarla en la última etapa del embarazo. Presurosa
caminó hacia Jesús cuando faltó vino en la boda, y ya con los cabellos grises por el pasar de los años, caminó hasta el Gólgota para estar al pie de la cruz. En ese umbral de oscuridad y dolor no se borró ni se fue, caminó para estar allí. Caminó el Tepeyac para acompañar a Juan Diego y sigue caminando en el continente cuando por medio de una imagen o estampita de una vela o de una medalla, de un rosario o una Ave María, entra en una casa, en la celda de una cárcel, en la sala de un hospital, en un asilo de ancianos, en una escuela, en una clínica de rehabilitación, para decir: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Ella más que nadie sabía de cercanías. Es mujer que camina con delicadeza y ternura de madre. Se hace hospedar en la vida familiar. Desata uno que otro nudo de los tantos entuertos que logramos generar. Nos enseña a permanecer de pie en medio de las tormentas. En la escuela de María aprendemos a estar en camino para llegar allí donde tenemos que estar. Al pie y de pie entre tantas vidas que han perdido o tantas cosas que nos han robado la esperanza. En la escuela de María aprendemos a caminar el barrio, la ciudad, la colonia, la comunidad, no con zapatos de soluciones mágicas, respuestas instantáneas o efectos de tipo inmediato, no a fuerza de promesas fantásticas de una pseudo situación de progreso que poco a poco lo único que logra es usurpar identidades culturales y familiares y vaciar de ese tejido vital que ha sostenido a nuestros pueblos, y esto con la intención pretenciosa de establecer un pensamiento único y uniforme. En la escuela de María aprendemos a caminar y la ciudad nos ayuda en este recorrido a nutrirnos en el corazón con la riqueza multicultural que habita en el continente. Cuando somos capaces de escuchar ese corazón recóndito que palpita en nuestros pueblos, que custodia como un fueguito bajo, aparente, o situaciones de cenizas, el Señor de Dios que nos ama, ese sentido de trascendencia, sacralidad de la vida, amor por los hombres, respeto por la creación, los lazos de solidaridad y la alegría del arte del buen vivir y la capacidad de ser felices y hacer fiestas sin condiciones, ahí llegamos a entender lo que está en América profunda. María caminó y María cantó. María camina llevando la alegría de quien canta las maravillas que Dios ha hecho con la pequeñez de su servidora. A su paso, como buena madre, suscita el canto, dando voz a tantos que de una u otra forma sentían que no podían cantar. Le da la palabra a Juan, que salta en el seno de su madre. Le da la palabra a Isabel, que comienza a bendecir. Al anciano Simeón, y lo hace profetizar y soñar. Enseña al verbo a balbucear sus primeras palabras. En la escuela de María aprendemos que su vida está marcada no por el protagonismo, sino por la capacidad de hacer que los otros sean protagonistas. Brinda coraje, enseña a hablar y sobre todo anima a vivir la audacia de la fe y la esperanza. De esta manera ella se vuelve transparencia del rostro del Señor, que muestra su poder invitando a participar y convoca en la construcción de su templo vivo. Así lo hizo con el indiecito San Juan Diego y con tantos otros a quienes sacando del anonimato les dio voz, les hizo conocer su rostro e historia y los hizo protagonistas de esta nuestra historia de salvación. El Señor no busca el aplauso egoísta o la admiración mundana. Su gloria está en hacer a sus hijos protagonistas de la creación. Con un corazón de madre, ella busca levantar y dignificar a todos aquellos que, por distintas razones y circunstancias, fueron inmersos en el abandono y el olvido. En la escuela de María aprendemos el protagonismo que no necesita humillar, maltratar, desprestigiar o burlarse de los otros para sentirse valioso o importante, que no recurre a la violencia física o psicológica para sentirse seguro o protegido. Es el protagonismo que no le tiene miedo a la ternura y a la caricia, y que sabe que su mejor rostro es el servicio. En su escuela aprendemos auténtico protagonismo, dignificar a todo el que está caído y hacerlo con la fuerza omnipotente del amor. El amor divino, que es la fuerza irresistible de su promesa y misericordia. En María, el Señor desmiente la tentación de dar protagonismo a la fuerza de la intimidación y del poder. El grito del más fuerte o del hacerse valer, muchas veces en base a la mentira o a la manipulación. Con María el Señor custodia a los creyentes para que no se les quede endurecido el corazón, que ese corazón se haga de carne y puedan conocer constantemente la renovada y renovadora fuerza de la solidaridad, capaz de escuchar el latir de Dios en el corazón de los hombres y mujeres de nuestros pueblos. María
pedagoga del Evangelio, caminó y cantó. Nuestro continente y así, la guadalupana, no es solamente recordada como indígena española, hispana o afroamericana, simplemente es latinoamericana, madre de una tierra fecunda y generosa en la que todos, de una o de otra manera, nos podemos encontrar desempeñando un papel protagónico en la construcción del templo santo de la familia de Dios. Hijo y hermano latinoamericano, sin miedo canta y camina como lo hizo tu madre. Palabras del Papa Francisco en el tema de hoy. Vamos a la rola del alma. La rola se llama La Virgen de Guadalupe, más conocida como Estrella de la Mañana, con arreglos de Fray Alejandro R. Ferreiros, de el canal que quieres que te cante. Vamos a escuchar en esta hermosa voz femenina La Virgen de Guadalupe, Estrella de la Mañana. Adelante. Para santos y conversos, ya sabemos que hoy celebramos a Santa María de Guadalupe. El 12 de diciembre los mexicanos celebramos el Día de la Virgen Santísima de Guadalupe, a quien le tenemos una gran devoción y un gran cariño por millones de peregrinos que se reúnen año con año para celebrarla y agradecerle por los favores recibidos. Fue en el año de 1531 cuando el indio Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía, Cuautitlán, a la Ciudad de México para asistir a sus clases de catecismo y a oír a la Santa Misa. Al llegar junto al cerro del Tepeyac escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Juan Diego subió a la cumbre y vio a una señora, quien con palabras muy amables y atentas le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Para el 12 de diciembre de 1531, la Virgen se volvió a aparecer a San Juan Diego para pedirle que le llevara al obispo Fray Juan de Zumárraga una señal de su aparición y pudieran construirle en aquel lugar una ermita para venerarla. Desde entonces la imagen de la Virgen de Guadalupe ha estado en este sitio y relacionada directamente con el desarrollo religioso y social de todo nuestro país. El 12 de octubre de 1895 la Virgen de Guadalupe fue coronada canónicamente en México y en 1910 el Papa Pío X la nombró patrona de América Latina. A lo largo de la historia de la Virgen de Guadalupe ha estado ligada con historias insólitas, milagros, curiosidades, que hacen de esta figura un culto, una de las principales en la ciudad, en el mundo, entre los creyentes católicos de nuestro país y del mundo entero. Vamos a ver algunos puntos interesantes sobre la celebración de Santa María de Guadalupe. En 1755 Juan Antonio de Oviedo publicó una versión aumentada de Zodíaco Mariano, haciendo en él un recuento de las 106 imágenes de la Virgen María que eran veneradas en la diócesis de México, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Yucatán, Guadalajara y Guatemala, algunas con santuario propio y ninguna acumuló tantos testimonios de milagro como la Virgen de Guadalupe. Se le considera apocalíptica, lo anterior debido a la luna que se encuentra bajo sus pies y que hace referencia al Apocalipsis de San Juan 12:1. Y cuando dice una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. A partir de estas líneas proféticas desde el siglo V, existen imágenes de la Virgen María conocidas como apocalípticas, y entre ellas está la de Guadalupe, de México, que también hace alusión a su Inmaculada Concepción y Asunción al cielo, evocando tanto el Génesis como el Apocalipsis. Es patrona de México, pero se le rinde culto en muchos países. Aunque varios países ya le rendían culto, fue después de la canonización de San Juan Diego en el año 2002, cuando la devoción por la Morenita del Tepeyac se extendió por el mundo. Para el 25 de mayo de 1754, el Papa Benedicto XIV confirmó el patronato de la Virgen de Guadalupe sobre la Nueva España. Desde Arizona hasta Costa Rica, fue también esta ocasión cuando promulgó una bula que aprobó a la Virgen de Guadalupe como patrona de México, El Salvador, incluso Guatemala. Cuentan con basílicas dedicadas a la Virgen de Guadalupe, y en Argentina el Papa Francisco habilitó un templo dedicado a San Juan Diego, a quien declaró santo patrono de los floristas cuando era arzobispo de Buenos Aires. Asimismo existen templos donde se le rinde culto en los países como España, Francia, Nazaret, Israel, Cuba, Brasil, entre otros. Existe una Virgen de Guadalupe para ciegos. El 9 de diciembre del año 2009, el entonces cardenal Norberto Rivera Carrera develó una imagen de la guadalupana de color blanco y elaborada con fibra de nylon de alta resistencia, la cual se encuentra en un costado de la puerta 2 de la nueva basílica cerca de los confesionarios.
La imagen de 1.20 metros de altura fue realizada por el artista italiano Franco Faranda y bendecida por el Papa Benedicto XVI. La imagen es copia fiel de la tilma original de San Juan Diego, cuyos detalles fueron obtenidos por el artista a través de fotografías en alta resolución. Junto a esta imagen también se encuentra un texto en braille que explica su historia y simbolismos, entre ellos la estrella en el manto y el vientre abultado, enredados con un cinto que es símbolo de maternidad entre los pueblos indígenas. Cada año, durante los últimos minutos del 11 de diciembre y los primeros del 12, millones de fieles entonan las mañanitas a la Virgen de Guadalupe como una muestra de profundo amor que se le tiene también a la llamada Reina de México. La historia de este concierto popular está estrechamente ligada a la historia de la televisión mexicana. Las primeras mañanitas se televisaron en 1951, pese a que entonces muy pocas familias mexicanas tenían televisor. Fue a partir del siguiente año, 1952, cuando se empezaron a hacer 3 controles remotos desde el Tepeyac. El primero a las 11 de la noche del 11 de diciembre y otro más a las 5 del día 12, con el grupo de artistas que salían de diferentes lugares. Ellos se reunían para caminar rumbo a la basílica sobre la calzada de Guadalupe para cantarle a la Virgen. Para el año de 1956, Monseñor Guillermo Schulenburg, entonces abad de la Basílica de Guadalupe, concedió el permiso para llevar a un grupo de artistas a cantar las mañanitas junto a la medianoche. Entre ellos fueron invitados Lola Beltrán, María Victoria, Juan Torres, Tomás Méndez, Amalia Mendoza, la Tariacuri. Juan Diego era un hombre maduro, pues tenía unos 57 años de edad cuando sucedieron las apariciones. Siempre dio un gran testimonio de vida cristiana. De hecho, se acercaban a él para que intercediera por las necesidades, peticiones y súplicas de su pueblo, ya que cuanto pedía y rogaba a la Señora del Cielo, todo se le concedía. El 31 de julio del año 2002, Juan Diego fue canonizado como el primer santo indígena del suelo americano, elegido por la Virgen para dar su mensaje, y la iglesia lo celebra el 9 de diciembre. Aunque también se le conoce como ayate, lo correcto es que se trataba de una tilma. La tilma es una prenda de vestir, de las cuales se conocen unos 20 diseños gracias a algunos códices, de acuerdo a los antropólogos Antonio Peñafiel, y se distingue porque era mucho mayor en tamaño y servía para distinguir los rangos de quienes lo portaban en el México prehispánico, principalmente por sus dibujos y colores. El ayate, por su parte, que era una prenda de uso agrícola que servía a los campesinos para cosechar los frutos de la tierra y cuyos largos no excedían de 1 metro. La imagen de la Virgen de Guadalupe quedó estampada en la tilma de San Juan Diego, que llevaba aquel invierno de 1531 para cubrirse de frío. Según se ve los códices, las tilmas eran atadas sobre el cuello y sobre los hombros. El primer estudio de tela se remonta al año 1666. Algunos pintores de aquel tiempo obtuvieron el permiso para examinar atentamente la tilma y con sorpresa constataron que la pintura no tenía una preparación de fondo y por tanto era imposible pensar que la imagen hubiera sido pintada al óleo o al temple. Además, el agave del que estaba hecha la tilma era un material extremadamente deteriorable, expuesto sin ningún tipo de protección en un lugar donde el clima húmedo, pues era rico en partículas de salitre, podía corroer incluso el hierro y se habría estropeado en pocos años. En cambio, cuando se hicieron estas investigaciones ya habían pasado 135 años y aquel agave estaba intacto. Esta observación se ha hecho en todas las otras investigaciones científicas sucesivas, quedando siempre sin respuesta. Ese agave es el único que existe en el mundo que después del año 487 aún está intacto. Para el año de 1946, el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México comprobó que las fibras procedían de un agave, es decir, de un maguey. El 30 de julio de 1926, durante la Guerra Cristera, autoridades eclesiásticas sacaron la imagen del Tepeyac para protegerla. Mandaron pintar una réplica supliendo la original y ante notarios la transportaron escondida entre colchones viejos de los niños infantes del coro de la basílica. Llegó a la casa del ingeniero Luis Felipe Murguía, en la calle de Meave 4, en el centro histórico, quien la guardó en un ropero de doble fondo. Regresó al Tepeyac el 28 de junio de 1929. Y el 14 de noviembre de 1921, la guadalupana sufrió un atentado que afortunadamente para los creyentes no logró dañar la imagen gracias a un hecho insólito.
Aquella ocasión un hombre desconocido, con el pretexto de depositar él mismo un ramo de flores, se acercó al altar y colocó su ofrenda ante la imagen venerada de Nuestra Señora. Refiere un relato que puede encontrar en la parte posterior de la Basílica de Guadalupe. Alrededor de las 10:30 de la mañana estalló una bomba de dinamita que se hallaba oculta en las flores. Los desperfectos fueron en las gradas del altar, que son de mármol, en los candeleros de latón y en esta sagrada imagen de nuestro Señor crucificado, que retorcida cayó al suelo. En el relato mencionado se señala que tras la explosión el cristal del cuadro que protegía la imagen de la Virgen de Guadalupe ni siquiera se estrelló, con confirmación en este hecho. Hermanos, la Virgen de Guadalupe es celebrada con gran amor en nuestra nación mexicana. En Santos y Conversos, estos datos maravillosos. En el chiste, ¿qué pasa si te cortan una oreja? Te quedas medio sordo. Y si te cortan las dos, te quedas ciego. ¿Cómo? ¿Por qué ciego? Porque se te caen los lentes. En Curiosidades de la Iglesia Católica podemos conocer la existencia de Dios con nuestra razón. Sí, la razón humana puede conocer con seguridad a Dios. El mundo no puede tener su origen y su meta en sí mismo. En todo lo que existe hay más de lo que se ve. El orden, la belleza y el desarrollo del mundo señalan mucho más cosas, y con el fin de que ellos, los seres humanos, busquen a Dios, aunque sea a tientas y puedan encontrarlo, porque en la realidad esa realidad no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:27. Y por eso, en dirección a Dios, toda persona está abierta a la verdad, el bien y la belleza. Oye dentro de sí la voz de la conciencia que le impulsa hacia el bien y a la alerta ante el mal. Quien sigue este sendero con la razón encuentra a Dios. La fuerza más noble del ser humano es la razón. El fin más elevado de la razón es el conocimiento de Dios, diría San Alberto Magno. ¿Por qué entonces niegan las personas a Dios si pueden conocerlo mediante la razón? Bueno, conocer a Dios invisible es un gran desafío para el espíritu humano. Muchos se arrendarán ante ello. Otros no quieren conocer a Dios porque deben cambiar su vida. Quien dice que la pregunta sobre Dios carece de sentido porque no pueden resolver, quiere eludir el problema y esta situación. Hermanos, todo esto en Curiosidades. En la buena onda, pues los invitamos a las mañanitas de la Virgen de Guadalupe aquí en la parroquia de Santa Lucía a las 8 de la mañana. Nos vemos con el mariachi que también tocará la Santa Misa. Y durante el día estaremos visitando algunas empresas, bendiciendo algunas casas, algunas ermitas, los sacerdotes. Y a las 6 de la tarde tendremos una misa más en honor a nuestra querida Morenita del Tepeyac. Qué hermoso podernos acercar al pueblo de Dios. Qué hermoso poder bendecir a los trabajadores. Qué hermoso poder poner nuestro México en el manto, en la tilma de San Juan Diego, que nos sigue bendiciendo y uniendo sus manos, preguntándonos, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué podemos hacer para compensar tanto amor de Santa María? Pues rezar el rosario, promulgar su existencia, cantarle, ofrecerle sobre todo nuestra conversión. Nuestro corazón es lo mejor que nuestra Santísima Madre del Cielo quiere recibir. No es mejor la fiesta que tiene mariachi, cohetes, o que tiene carnitas o barbacoa, o que tiene fiestononón. El mejor regalo para Santa María, en verdad, es nuestro cambio como hijos, dejándonos tocar por el manto de Jesucristo y cambiar nuestra vida de pecado en virtud de carne hacia un espíritu fuerte. Permítenos, Señora, que eso sea. Como dice María, hagamos lo que Jesús nos dice. Recibamos la bendición de este video. El Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, muy contento de estar contigo en tu canal, Espíritu Canal. Nos vemos mañana y seguimos en fiesta, mañana con Santa Lucía.